Y muy buenas a todos nuestros amigos de Pandemia Misterio. Hoy con un programón, hoy con un programa esperado para toda nuestra audiencia dentro y fuera del país, a todos los que nos han seguido en estos meses en nuestros programas de Pandemia Misterio aquí en Nocturna RCN, en la radio de Colombia. Y para mí es un placer realizar este programa porque tiene un significado y unos ingredientes muy importantes. Vamos a hablar, bueno, antes de hacer la presentación y de darle la bienvenida a nuestros invitados. Quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en nuestro canal de YouTube como Pandemia Misterio. Pandemia Misterio, búsquenos. Pandemia Misterio en YouTube y ahí podemos comunicarnos y seguir todos estos programas. Como les dije, un programa especial, un gran programón, el de esta noche, con todos ustedes, con dos invitados maravillosos. Uno está en Europa, otro está aquí en nuestra tierra, está en Colombia, pero nos une un tema maravilloso, un tema que desde el punto de vista histórico, de la conspiración, de lo que está oculto y lo que nos quieren tergiversar en esta realidad, pues tiene muchos atributos y es muy impactante lo que vamos a escuchar en esta noche. Ustedes hace un tiempo recordarán que hablamos con nuestro amigo, él es exiliado cubano, Nelson Machín Viera, desde España, y él nos comentaba sobre la certeza, aunque no hayan muchas pruebas, pero certeza prácticamente desde el punto de vista histórico, de que Fulgencio Batista hubiese nacido en Colombia. Pues existe un personaje, un gran profesional, un investigador, un médico que ha hecho una investigación muy importante. Como ustedes sabrán, esto es una marcha, una lucha contra el tiempo, contra las conspiraciones, contra el poder. Entonces, encontrar pruebas de esto que estamos hablando no es fácil. Sin embargo, él tiene muchos ingredientes para este gran menú que vamos a desglosar en esta noche y, y vamos a sentirnos pues muy complacidos de esta grata conversación. Simplemente quiero que se sientan cómodos y podamos escuchar esto que nos va a impactar mucho en esta noche con nuestros invitados. Quiero darle la bienvenida al médico, al galeno, al doctor Moisés Morante, que se encuentra en este momento, está en Cartagena. Y para mí es un placer saludarlo y darle la bienvenida esta noche. Doctor Moisés, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Diego. Gracias a Nelson, que desde tan lejos también se ha vinculado a este programa. Gracias a la audiencia de Radio Cadena Nacional, que nos ve asiduamente en este programa y que, bueno, pues vamos nosotros los investigadores haciendo presencia, visibilizando esas inquietudes que hemos tenido desde mucho tiempo atrás y que hoy, cuando se cristalizan esas investigaciones a tantos serios, hombre, nos percatamos de que nuestras locuras no son locuras, son elucubraciones fundamentadas inicialmente en aspectos de la tradición oral, pero que complementados con la literatura o la poca literatura que existe, va uno armando el rompecabezas y va uno diciendo que posiblemente lo que uno inició, la hipótesis planteada, puede ser cierta, como en este caso en la que consideramos que Fulgencio Batista Saldívar nació en el Carmen de Bolívar. Si ya el doctor, el profesor Machín Vieira, ha demostrado fehacientemente que no nació en Cuba y que nosotros desde hace 80 años en el Carmen de Bolívar estamos afirmando que nació en el Carmen, entonces
asumamos que eso es verdad y que los que nos escuchen hoy tienen que poner un poco de sus emociones a dejar la parte de la prevención para considerar que lo que nosotros estamos afirmando tiene una veracidad. Nelson Machín Viera, en Europa. Amigo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque este programa esperemos que quede bien, porque este programa tiene que quedar para la historia, porque pertenezco al pueblo cubano, el pueblo que menos se cree que ha sido engañado, y hemos sido muy engañados, y una de las grandes pruebas es precisamente la presencia en Cuba del señor que se llamó primeramente Rubén Saldívar, luego rematriculado en Cuba como Fulgencio Batista. Y al hacer esta introducción quisiera decir que Dios me libre que tenga algo contra el precioso pueblo de Colombia. El problema es que un colombiano no podía ser presidente en Cuba, y Batista se convierte en una de las pruebas, de las grandes pruebas de que existimos en un mundo manipulado, de que hay detrás de nosotros manos que juegan con nosotros, con el mundo, como si fuera un tablero de ajedrez y nosotros piezas. Eso nunca lo he conversado con el doctor Morante, porque esto es creerlo o no creerlo, pero da igual. Eso corresponde a lo que eufemísticamente se denomina nuevo orden mundial, que es algo muy viejo, donde una manada de psicópatas, sociópatas, juegan con nosotros y nos meten los goles para ver que nosotros somos incapaces de asimilarlo. Y el aclarar que Fulgencio Batista, ya vamos a llamarle Fulgencio Batista y no Rubén Saldívar, para no crear confusión, para demostrar que no nació en Cuba, como se dice. Y permítame que diga mi opinión al respecto en ese inicio. Cuando yo me pongo a buscar el lugar donde nació Batista, porque estaba escribiendo, yo pensaba que Batista era cubano hasta hace 3 años. Primeramente veo que hay 4 sitios dentro de Cuba, en esa misma zona, cerca de donde luego se supone que iba a nacer Fidel Castro, Banes, Bijarú, La Guira y Veguita. Entonces, cuando yo veo que 4 sitios, además un taxista de la zona que vive aquí cerca de mí, al cual entrevisté a un señor mayor, fue el que me dijo que en Bijarú, que son comentarios de ahí de la zona, pero en internet aparece todo esto. Entonces, cuando yo veo eso, digo, 4 sitios, ¿cuál elijo? Y de pronto me encuentro un artículo que ya tiene unos cuantos años, que corresponde al doctor Morante, que aquí lo tenemos, donde afirma que nació en Colombia, y ahí mismo se me destapa algo importante a comenzar a analizar, ¿no? Y voy buscando evidencias de muchas cosas y efectivamente no tengo duda, además de que él me mandó el recorte de periódico donde encontraron en un baúl de una hermana de Batista. El doctor Morante, pues, el historiador de allí del pueblo, si mal no recuerdo, lo heredó de un periodista, Pío Ibáñez. Y el hombre trata de mantener organizada la historia del Carmen de Bolívar. Y muchos datos coinciden. Ya donde un poquito me perdí fue porque pensé que Batista fue muy niño para Cuba. Y luego en otras conversaciones y demás veo que no era tan niño, que ya era un joven cuando llegó a Cuba. Y incluso la madre, que en el Carmen se llamaba Rosa Saldívar, cuando a Batista lo rematriculan en Cuba, curiosamente, quien iba a ser en el futuro el suegro de Fidel Castro,
que era en esa zona abogado de la United Fruit Company, notario y juez y alcalde también. Es decir, que el hombre tenía todo poder en la mano para arreglar estos inventos que se arreglan luego más adelante en el año 39, porque Batista dio en Cuba 2 golpes de Estado y fue presidente de Cuba aparentemente legalmente, cuando los Estados Unidos no lo ponen, nos lo ponen porque quieren un hombre fuerte, porque estaban dando la Segunda Guerra Mundial. Y en el año 39 es que a Batista lo tuvieron que inscribir como Fulgencio Batista, que era como él se hacía llamar, lo que cual indica que tenía esa fijación con su padre, que fue en este caso el carcelero del Carmen de Bolívar, el señor Alejandro Batista Madrid. Y entonces ya ahí es que se alteran estos documentos, es decir, estamos hablando de cosas donde no hay testigos y que las pruebas, pues esta gente no deja huella de nada, esta gente son muy eficaces a la hora de alterar cualquier cuestión para que quede clara, porque saben que en el futuro siempre puede aparecer alguien, como por casualidad hemos aparecido nosotros, el doctor Morante por allá y yo por acá, que bueno, después busqué la manera de contactar con él y le doy las gracias. Incluso fue quien revisó un capítulo bastante largo de mi libro, lo cual agradezco mucho. Y bueno, hasta aquí llego con mi parte. Gracias, Nelson. Bueno, doctor Moisés, para su intervención yo quiero presentarle a nuestros espectadores, los que nos escuchan y los que nos ven. Quiero presentarles un artículo que encontré hace ya unos años. Ustedes lo estarán viendo ahí. Es publicado por el diario El Tiempo. Exactamente es del 12 de abril del año 2005. Y dice: Fulgencio Batista nació en el Carmen. Estamos hablando del Carmen de Bolívar. Y allí en los Montes de María. Y dice que el médico Moisés Morante, un médico del Carmen de Bolívar, pues intenta probar que Fulgencio Batista Saldívar, el dictador derrocado por Fidel Castro, nació en ese municipio de los Montes de María. Doctor Moisés, ¿cómo empezó esta historia? ¿Cómo usted empezó a oler, a olfatear como un buen sabueso, un buen investigador, esta información? ¿Y cómo empezó usted a atar cabos para tener una cierta certeza de que esto fue así? Mira, Diego, toda esta es una serie de anécdotas y es una especie de la visión que yo tengo en la vida. Desde apenas terminé mi rural, yo soy médico de la Universidad del Norte en Barranquilla, acá en Colombia, y desde que comencé y terminé mi rural en el municipio de Pinillos y al sur de Bolívar, me fui para el municipio de Córdoba, que le dicen Tetón. De ahí era mi padre. Y ahí inicio mis escritos y hago la monografía del municipio y soy el autor de letra y música del himno de ese municipio de Córdoba y lo pueden encontrar en las redes. Cuando llego al Carmen, recibimos una invitación desde la Academia de Historia de Monpós y los compañeros dijeron: si el único que aquí escribe sobre historia eres tú, así que tú vas en representación nuestra. Así que fui al primer encuentro de historiadores de la costa en Monpós. Ya en Córdoba yo había comenzado a guardar cositas, fotocopias y apuntes para elaborar la monografía del municipio de Córdoba, la cual no está editada. Así que cuando llego al Carmen ya existía un archivo incipiente que me cabía en una mesita. Cualquier día entonces construyo un segundo piso y ahí hice mi estudio y que se convirtió en archivo. Paulatinamente hice después 2, después 3, después 4, es decir, hasta que se llegó a copar todas las paredes del estudio, que no era tan pequeño o que no es tan pequeño, con los elementos que yo fui compilando del Carmen de Bolívar exclusivamente. Posteriormente doy el salto y comencé a compilar también cosas de los Montes de María. Así que soy autor del Centro de Memoria Histórica de los Montes de María. Es más,
me han endilgado el epíteto de la historiador de los Montes de María, y vea, sostener esa realidad o esa fantasía no es fácil. Entonces me puse en la tarea de escribir sobre la historia del Carmen, aunque algunos decían, tú pareces pendejo, si el Carmen no tiene historia. Yo entonces a demostrarle que el Carmen sí tenía historia, y hoy en día estoy editando esas memorias, así que para los que nos están escuchando y los que están viendo, no soy ningún aparecido. Desde el año pasado ya me propuse en la tarea de escribir mis estudios, mis poesías, mis cuentos. Y por ejemplo, aquí tengo el cuento de los Montes de María. Este es un libro que recoge el léxico, el argot, las costumbres, la ética, es decir, la filosofía de los hombres de la región. Después edité El Carmerazo. Esta es la iglesia de mi pueblo. El 9 de abril hubo un muerto. El 9 de abril, cuando mataron a Gaitán, hubo un muerto en el Carmen de Bolívar, Gilberto Vega. Y entonces, así como Arturo Alape en Bogotá escribe El Bogotazo, entonces yo escribí El Carmerazo, y recoge las vivencias de lo que pasó antes de la muerte de Gaitán, o lo que estaba pasando en la época de Laureano Gómez, la época de la Popol, en fin, y lo que pasó después de la muerte de Gaitán hasta que Gurrupín, el general Gustavo Rojas Pinilla, siendo presidente, estuvo en el Carmen de Bolívar, amnistía a los mochorocos, a la gente, a la guerrilla local, y viene la paz en la región. Pero no solamente me he dedicado a cuestiones del estudio del Carmen de Bolívar de la región. También está este libro sobre la biografía de Gabriel Escorcia Gravini. Así, con ese nombre de pronto nadie lo conoce, pero cuando yo diga el autor de La Gran Miseria Humana, una noche de misterio, estando el mundo dormido, pasé por el cementerio. Es decir, son 30 estrofas en décima que Gabriel Escorcia Gravini cuenta y hace una diatriba lo que es la existencia del hombre, la vida, y que todos valemos nada y que a la final todo se olvida. Dentro de esas grandes compilaciones, porque de eso sí me jacto, de que soy un gran compilador, entonces cualquier día logré compilar un 70% de Ecos de la Montaña, un periódico local que se emitía, un semanario que se emitía todas las semanas de intereses liberales. Mucho de eso, un porcentaje importante, todavía se asientan allá en la Biblioteca Nacional, y allí en cualquier momento, hombre, el próximo presidente de Cuba será Carmelo. Eso lo decía Ecos de la Montaña. Pero también lo dijo el anunciador de la ciudad de Sincelejo y el cenit de la ciudad de Sincelejo. Y después lo dijo el occidente, exactamente, ahí está. Entonces, esas cositas fueron alimentando la posibilidad de que también abordara este tema en la investigación de esta. Yo soy autor de 10 biografías de autores carmeros, e incluso de Gabriel Escorcia Gravini, que es de Soledad Atlántico, alguno de San Jacinto, en fin, otro de San Juan, pero sobre todo he escudriñado más la historia de San Jacinto, porque tener ese acervo que aparecía en los Ecos de la Montaña, tenía yo todo lo que había pasado durante el siglo XX, más otras cosillas que ya en otro tipo de fuentes, fuentes parroquiales, de los libros parroquiales, de los libros notariales, de otros periódicos regionales y nacionales, fui construyendo muchos aspectos y muchas facetas de la historiografía local. Entonces, cualquier día yo comienzo a escudriñar lo de Fulgencio Batista. Es más, visitaba, yo era frecuente de Iván Batista, posible sobrino de Fulgencio o no.
sobrino nieto de Fulgencio, pero el tipo le gustaba más el trago y yo fueron más las borracheras que me metí que lo que logré, porque él me prometía que tenía cartas, que tenía telegramas, que tenía fotos, y la verdad es que no fue posible porque paulatinamente y por el hostigamiento de la misma comunidad que le decían, si ustedes son parientes los pueden matar los soviéticos, los rusos. Recuerde que estamos en la época de la época fría, y entonces existía ese temor. Alguien después me dijo, mira, en Los Palmitos, el mono Batista tiene esos documentos. Cuando yo fui a Los Palmitos, me encuentro que sí, ya el señor Batista, el mono había muerto, y que cualquier día, después que él murió, sacaron todos los papeles que él tenía al patio, y esa noche llovió, y esa noche se dañó la posibilidad de seguir, bueno, pues, construyendo el entramado para demostrar de si era o no era. Fui a la fuente primaria, debe estar en la parroquia, en los libros bautismales, pero zarandeé los que transcribieron, zarandeé los libros originales y no logré encontrar. Así que vamos a confesarnos ante la audiencia, no fue una investigación, fue una propuesta de investigación que fue fallida porque la prueba reina, que era la partida de bautismo de Rubén o de Fulgencio, como se llamaba, nunca logré encontrarla. Pero sí, muchos comentarios de la tradición oral, que suman muchos, dan a pensar de que posiblemente lo que salió en la primera página del periódico en el año 40 de Ecos de la Montaña, ese que ustedes acaban de ver, que el próximo presidente de Cuba será Carmelo, eso me hizo pensar, pero definitivamente claudiqué en esa investigación porque la prueba reina no fui capaz de encontrarla. A propósito de esa página, el libro de Nelson Machín Viera, mira, ve, aquí está, desafortunadamente no me lo ha autografiado, pero la única foto que está en este libro, que es la segunda edición que Nelson saca, porque él había sacado un libro muy similar, pero cuando se encuentra esa nota en el periódico El Tiempo y me contacta y adquiere otros elementos de juicio para que su suposición de que definitivamente no era cubano le da un nuevo aire a Nelson, y hombre, ahora con más ardor, con más entrega, está siguiendo los pasos, paso a paso de Fulgencio Batista. Mi alegría es que la única imagen que tiene en este libro, que es bastante grueso, es el facsimil de Ecos de la Montaña. Es la única imagen que contiene el libro. Entonces, eso me da a pensar que las sendas que yo había trazado no estaban muy distantes de una realidad, y que si ya Nelson demuestra que no es de Cuba, entonces ¿de dónde es? Y si en el Carmen de Bolívar siempre se ha dicho que era Carmelo, entonces hasta que se demuestre lo contrario, Fulgencio Batista era colombiano y había nacido en el Carmen de Bolívar, la misma tierra del gran músico Lucho Bermúdez. Claro, qué interesante. ¿Cómo vamos conociendo y cómo se va organizando, se va completando este rompecabezas que nació principalmente para el doctor Moisés de un rumor que él encontró en su pueblo, y que esto lo fue llevando a otra persona y de esto a otra persona, y fueron creándose coincidencias que le dieron cierta veracidad a lo que él pensaba que era simplemente una habladuría de la gente. Nelson, quiero preguntarte a ti, tú que te manejas muy bien en tu tierra, en Cuba, con tus fuentes, con tus amigos,
Allá en Cuba, ¿por qué decían que Fulgencio Batista no era cubano? En algún momento tú me dijiste que una prueba fehaciente era primero como su fisonomía, que no era una fisonomía muy común en Cuba, que era más del Caribe nuestro. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué elementos encontraste para decir que en Cuba, tener certeza en Cuba, en la isla, de que Fulgencio no había nacido allí? Bueno, a la vez que yo veo esto de este artículo del doctor Morante, es que a mí se me enciende esa chispa, ¿no? Y ya cuando te pones que tienes como una base para a partir de ahí seguir. Mira, ahí en esa foto es muy importante. Batista está mirando muy obsesionado, muy alegre, la foto de un capo de la United Fruit, que fue quien a él lo apadrinó y quien lo llevó hasta donde llegó en el poder de Palmer, que era para él como un padre que se la entrega Nixon. Nixon es uno de estos elementos del nuevo orden mundial que posteriormente, en aquel momento era vicepresidente y luego sería presidente de los Estados Unidos, e incluso Nixon estuvo en la boda de Fidel Castro en el año 48, en el mismo año que Fidel Castro participó en el Bogotazo. Nixon estuvo en la boda de Fidel Castro. Batista estuvo en el banquete, no estuvo en la boda porque ya estaban los planes en marcha y no era conveniente que lo vieran con Fidel Castro, que era a quien él estaba preparando, porque ambos fueron dos actores, era a quien él estaba coadyuvando en la preparación de Fidel para los planes futuros en Cuba. Esta boda ocurre en Banes, que es el sitio donde la United Fruit tuvo su feudo más grande dentro de Cuba. Fue el sitio más yanqui de Cuba, este lugar que se llama Habanes. Y entonces esa foto, esa forma en que Batista contempla a Palmer y que Nixon se la traiga, eso es una prueba, es una evidencia muy grande, ¿no? De que qué conexión pudo tener un supuesto hombre pobre, campesino, con este hombre. Porque claro, esta gente todo lo arreglan de una manera perfecta. Incluso a Batista lo ponen como que era hijo de un guerrero de las guerras de independencia y la madre también. Entonces, qué ofensa tan grande cuando ese guerrero, supuestamente un tipo honrado, no quiere reconocer a su hijo, que se llamó Rubén Saldívar hasta el año 38 y luego 39. Y luego a la madre, que en el Carmen se llamaba Rosa, y luego le ponen en Cuba Carmela. Fíjate qué cosa esta tan curiosa. Carmen de Bolívar, y en Cuba le ponen Carmela. Estas cositas te disparan la chispa y ahí no queda la cosa. También mira el aspecto de Batista, aunque Batista es un colombiano completamente. Batista no tiene nada de mulato. De mulato no tenía ni los gestos ni nada. Y Batista tuvo una hija a la cual le llamó Carmelita. Estas cosas son evidencias muy pequeñas que encajan cuando uno busca una prueba, las va amontonando y consigue verdaderamente quedar impresionado, decir, oígame, la verdad que aquí hay un juego, aquí ocurre algo. Y ya luego veo algunos videos, porque hay muy pocas imágenes de Batista, porque todo esto trataron de desaparecerlo completo, de que no quedara nada que pudiera relacionar a Batista ni con Colombia ni con Fidel Castro. Incluso una de las cosas que supe por medio del doctor Morante fue que en el año 39 fue al Carmen de Bolívar, fueron dos comisiones de Cuba, una a demostrar que Batista era colombiano y la otra lo contrario. Y ganó, lógicamente, la que más dinero llevaba, es la que en este caso crea presión en la familia para que la familia se destete completamente o destete completamente a Fulgencio
y que ni se nombre nunca más allí, y estas cosas pues producen miedo, aparte que ahí entra el dinero también. Luego Batista era muy despreciado en Cuba por las clases altas de la sociedad, ¿no? Pero esto más bien era por cuando en el año 33, de la mano del embajador de los Estados Unidos, rompe el nacionalismo cubano. Es decir, que da una especie de golpe de Estado, que eso, aunque le hayan buscado otros nombres, no tendría otro. Y ahí es donde Batista se luce como tal, ¿no? Y no lo pueden poner de presidente porque precisamente no tenía documentación, porque es totalmente ilógico que una persona que es el líder dentro de un golpe de Estado, además es curioso que en ese golpe de Estado, yo te mandé un video que ojalá y lo puedas, si no, Lo que tenemos lo listo. puedas poner en el... Lo tenemos listo, Lo Nelson. tienes listo. Bueno, en la segunda parte del video, se ve a Batista gritando ¡viva la revolución! ¿Por qué? Porque fue el día en que verdaderamente comenzó la revolución cubana en el año 33. Y luego ahí mismo podemos apreciar, pero déjame, a ver, vamos a ver. Para concurrir a las elecciones generales, para designar los gobernantes, señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada. El 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas, por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado que esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la República! ¡Viva el coronel Batista! Ahí está el video. Y podemos comprobar que el acento de Batista no es cubano jamás. No es, y te lo dice un cubano que se ha esforzado mucho en tener una dicción un poquito tirando a lo correcto. El acento de Batista es de otra parte. Y bueno, ustedes dos mismos son colombianos y curiosamente el doctor de esa zona no tiene el acento como tú, más similar al de Batista. Entonces, aquí en esto entra algo. Hace poco tuve aquí en la casa conmigo durante 15 inolvidables días al cineasta Tico Fundora y hablamos mucho sobre este tema. Y entonces, según él, y ya viéndolo desde la óptica del cine, ¿no? Este hombre es un gran poeta, un gran escritor y un gran cineasta, ¿no? Y entonces él dice que en el cine hay algo que se llama kinésica, creo que era la palabra a utilizar, ¿no? Esto tiene que ver con las expresiones corporales, con las expresiones físicas, con las posturas, la actitud, los guiños, los mensajes del cuerpo y las cosas que se hace con la boca, con las manos, porque el cubano tiene un registro diferente, ¿no? El cubano tiene un registro diferente que viene de las tradiciones propias de Cuba, donde entran una serie de cuestiones, porque las tradiciones de Cuba eran muchas, incluso que tenían que ver con los tipos de trabajo que se realizaba. Y eso, él no lo ve Batista, no ve en Batista los gestos típicos del cubano, que adquiere el cubano del carnaval, de las peleas de los gallos, de las carreras de caballos, y que todo esto influye y que Batista, para él, esto no lo tiene metabolizado. Según me cuenta este amigo, ¿no? En nuestras conversaciones. Y esto, pues bueno, también ayuda, ¿no? A entender que ya una persona que se dedica a
a esto precisamente, al cine, no ve en Batista esas peculiaridades que son propias del cubano. Para él, Batista no habla como el criollo cubano, su fonética, la musicalidad de sus palabras. Otra cosa que él sugería era compararlo con Fidel, e hipotéticamente sería de la misma zona y no tienen nada que ver ni en los gestos exagerados de Fidel, ni en la forma de Fidel, que también era otro actor, ¿no? Y no es, Batista para él es más retraído, es como taciturno, no tiene de negro. Para él Batista no tiene nada de negro porque el negro es extrovertido. El negro es extrovertido. Y Batista lo que intentó para él fue como una puesta en escena. Y para eso fue preparado para una puesta en escena de lo cubano nacional, para convencer al pueblo. La aristocracia no lo aceptó, pero bueno, ya esto por aquello que hizo en el año 33 lo discriminaban, aunque es verdad que en Cuba discriminaban por los colores, pero él en este caso no era negro. Él de negro no tenía nada. Y bueno, que lo delata, la propia voz delata su identidad falsa. En Batista no está la clave negra. Nunca se le vio rumbear, ni los gestos estos típicos que el cubano adquiere de la rumba, del guaguancó. En ningún momento, en ningún documento se ve a Batista identificado con esa matriz negra de la isla, ¿no? Y todas estas cositas son evidencias que empiezan a formar parte primeramente de la duda, pero ya después de lo que uno considera una prueba. Fidel, por ejemplo, era un gallego y no lo escondía, aunque era otro actor que actuó mejor que Batista. Pero hablando, gesticulaba, era diferente a Batista. Y bueno, pues si alguien cree que Batista verdaderamente era cubano, o es porque necesita creer que era cubano, porque el cubano se ha acostumbrado tanto a la mentira que a veces la necesita. O de lo contrario, pues puede ocurrir que es alguien que o paga o que cobra para hacer ver que Batista era cubano, porque este tema que estamos tratando aquí, independientemente de que desde 2005 ya el doctor lo había tocado, y bueno, desde el año 40, ahora esto está levantando chispas. Hay varios libros, incluso se están pagando libros, se están encargando libros para tratar de desmentir esta revisión que uno hace de la historia. Y en medio de esos libros, que algunos, pues bueno, he adquirido para ver qué es lo que tienen dentro, se le escapan goles a los mismos que intentan defender a Batista. Y a todo esto sumemos la relación que había entre Batista y la familia Castro y la familia ya del suegro de la mujer de Fidel Castro, de la primera mujer que tuvo Fidel Castro. Y bueno, estas cosas ayudan a creer, no, en este caso es a admitir completamente que Batista era colombiano. Lo acabamos de escuchar y el acento no lo tiene nadie en Cuba, y menos en el oriente de Cuba, en la parte oriental de Cuba, que es donde supuestamente en 4 sitios nació el señor Fulgencio Batista. Claro. Lo que puedo decir al respecto. Claro, Nelson, y como usted bien nos ha explicado y hemos tenido la posibilidad de conocer, pues Fulgencio Batista nos dicen que nació en Banes, Cuba. Sin embargo, buscamos en otras partes, en otros libros, en otros textos, en periódicos de la época, y hay muchos lugares distintos a Banes donde dicen que nació Fulgencio Batista. Pero quiero volver con el doctor Morantes. Quiero tener aquí el artículo del diario El Tiempo del año 2005, donde dice que el doctor Morantes dedicó su tiempo libre y parte de su salario como médico en el hospital local
para reconstruir la historia del Carmen de Bolívar. Afirma que Fulgencio Batista es hijo de Rosa Saldívar, una joven momposina que llegó a trabajar a la casa de Arturo Gómez en la calle 24 entre las carreras 48 y 43. Las investigaciones del doctor Morantes y las de Jaime Ibáñez, un periodista que ya falleció, asegura que Rosa Saldívar mantuvo una relación amorosa con Alejandro Batista, un amigo de la familia Gómez. De esa unión, precisamente, nació Fulgencio, quien habría viajado muy joven a Cuba a cosechar tabaco, producto que también, y coincidencialmente, aunque a mí no me gusta hablar de coincidencia, sino de causalidad, pero en este caso vamos a usar el término de coincidencia, también para esa época, pues el Carmen en Bolívar era un lugar donde se cultivaba generosamente el tabaco. ¿Qué más nos puede comentar, doctor Morantes, sobre esta apasionante historia? Diego, complementando lo que dijo Nelson, a él en Cuba le decían el mexicano, porque su dicción definitivamente no era cubana. Y la verdad es que pareciera que Cantinflas estuviera hablando. Si uno escucha a Cantinflas, bien. Las coincidencias siguen. Él murió un 6 de agosto. El 6 de agosto de 1776 se funda el pueblo del Carmen, de Nuestra Señora del Carmen por don Antonio de la Torre y Miranda. Es decir, son coincidencias simplemente. A ver, ¿y por qué el tabaco? El Carmen de Bolívar desde 1850, cuando estrepitosamente cae la producción de tabaco de Ambalema y Girón, que se cultivaba en tierras calentanas del Tolima Grande, el tabaco, y viajaba hasta el río Magdalena, bajando el río Magdalena hasta los embarques para Bremen y Ámsterdam, mercados europeos. Entonces, desde esa época emerge la economía tabacalera del Carmen, 1850. Y paulatinamente, ese nexo del Carmen, productor de tabaco, y Cuba, productor de tabaco, fue bastante estrecha y hubo mucha gente que iba y que venía. Sabemos que José María Pizarro, hijo de Joaquín Pizarro, nacido en el vecino municipio de Ovejas, fue uno de los últimos que también trajo la variedad, una variedad de tabaco de allá de Cuba, que acá en la zona le pusieron el cubita, y que desplazó de una u otra manera el tabaco criollo nuestro, que era un tabaco negro que al fumarlo sabía a tierra, y que sí, era muy resistente a la plaga y a la sequía, pero la calidad del tabaco, de la hoja, de la tersura y del sabor, definitivamente el tabaco cubano era muchísimo mejor. Entonces, José María Pizarro trajo esas muestras de tabaco de Cuba y se impuso en la subregión. Así que lo que se comercializaba desde 1850 hasta el año 2000 eran tabacos del Carmen, pero no del Carmen solamente el municipio, de la provincia del Carmen, aclaremos. Es decir, la provincia estaba conformada por Chalán, Colosó, Ovejas, San Juan, San Jacinto, el Carmen, incluido Zambrano y Córdoba. Es decir, todo lo que es el centro de los Montes de María, y que hoy corresponden a los departamentos de Bolívar y Sucre, pero en esa época, en el Bolívar Grande, porque Sucre apenas del año 67 en adelante, antes de eso había nacido el departamento de Córdoba, antes de eso en 1905 había nacido el departamento del Atlántico, así que al departamento de Bolívar le fueron cercenando pedazos, pero en esa época todo lo que los municipios del norte del departamento de Sucre eran de la provincia del Carmen. Así que allá en los mercados europeos se conocía como tabacos del Carmen. Aclaremos ese concepto. Sí, es de suponer que Fulgencio sale del Carmen ya hombrecito. ¿Por qué? Porque cuenta la tradición oral que se fue en un contingente que iba para Panamá. Recordemos que Panamá se independiza después de la guerra de los 1010 en el 1902 y que Fulgencio nace en el 1901. Pero de una u otra manera,
existió siempre unos nexos importantes. Entonces, cuando allá en Panamá decían Carmelo es un paso al frente, Fulgencio también daba un paso al frente porque él se había enrolado en el Carmen de Bolívar. Entonces, aunque no tenemos la prueba reina, que es la partida de bautismo, hay una serie de circunstancias que nos hacen sopesar de que, hombre, ¿por qué la supuesta hermana, una viejita que murió a los 86 años, el día de su muerte yo fui a curucutear su baúl, porque yo no hubo baúl, ni escaparate, ni armario en el Carmen de Bolívar que yo no visitara y que yo no desocupara para ver qué cositas contenían? Vea, son 23 estantes llenos sobre elementos de la historiografía local y regional de los Montes de María. Así que no es 2 estanticos, no, son 26 estantes. Entonces, en el fondo del baúl, y eso sí lo tengo ya en mis archivos allá en el Carmen de Bolívar. Lástima que aquí nos coge esta presentación desprevenido y no puedo ir a buscar el folder que yo tengo en el Carmen de Bolívar con algunas pruebas circunstanciales, porque la memoria también es traicionera y para que no se olvidaba cada detallito que uno iba encontrando, allí lo iba yo conservando. Entonces, en el fondo del baúl de la supuesta hermana estaba parte del programa de gobierno de Fulgencio en Cuba. ¿Qué hacía una viejita de 86 años guardando con tantos celos un programa de gobierno de un presidente tan lejano? Entonces, una cosita y otra nos hace suponer que posiblemente estamos en la senda de veracidad. En la época de Rojas Pinilla se crea la televisora nacional y se contratan unos ingenieros cubanos para instalar la torre del Carmen de Bolívar. Y alguien le oyó decir a uno de esos cubanos: pórtense bien porque nuestro presidente es de aquí de Cuba, nació aquí en esta población. Así que ya en Cuba era en la comidilla que el presidente no era cubano y que era de Carmen de Bolívar. Un hermano de él vivía en el sector de la Sierra de la Canzona, allá donde también estuvo Rafael Uribe durante las andanzas de la Guerra de los 1000 días. Y que en un libro eso lo coloco yo, precisamente allí en el Carmerazo, coloco ese episodio de Rafael Uribe. Entonces, allá había un señor, supuestamente hermano de Fulgencio, y que el papá de los Ballesta, de Juan Ballesta, le decía: vayan a hacerme este mandado allá donde el señor tal. Y me lo tratan con respeto porque es hermano del presidente. Yo tengo un documento pequeño que, Diego, te lo voy a hacer llegar a tu correo, donde coloco una relación íntima de Cuba y el Carmen. Entonces, son cosillas, por ejemplo, que en nuestra región, el último hijo que actúa como lazarino, o sea, para llevar a los viejitos de aquí para allá, le dicen el Cuba, es decir, el último de la prole, el menor de todos los años, le dicen el Cuba. Y también tenemos un maíz que le decimos maíz Cuba. Es más, dentro de los juegos infantiles, yo soy la viudita del conde Laurel y quiero casarme y no encuentro con quién. Un conde de Cuba me dice con él, y si es así, comeremos pasteles. Es decir, hasta en los juegos infantiles teníamos una relación estrecha con Cuba, y bueno, las coincidencias siguen. El Carmen de Bolívar y la región de los Montes de María, que fue asolada por esta situación invivible que tuvimos durante 2 décadas por la guerrilla y después por los paramilitares, que el remedio resultó siendo peor que la enfermedad. Se sentaron en Cuba a discutir para acabar con esa situación en la gobernación, en la presidencia del señor Santos, y se logró. Y eso, la subregión de los Montes de María tuvo un logro importantísimo, porque la paz, así entre comillas,
ha llegado otra vez a nuestros lares. Y así como situaciones como esas, uno encuentra, oye, hace pensar que una cosita es otra. Ya Nelson en el programa pasado te contaba que hay un muchacho Batista, Jairo Batista, era beodo. Y la comidilla, la sorna decía, es que los cubanos trajeron ron cuando vinieron aquí a investigar lo de Fulgencio y le dieron un trago a ese pelado porque era muy niño y se quedó enseguida alcohólico. Es decir, aunque son parte de la comidilla, de la tradición oral que no tiene ningún fundamento histórico, yo me ciño al dato, a la bibliografía, pero hay cosas que habría en la historia, hay que hacer el esfuerzo de especular para poner y asentar un concepto que se acerque más a la realidad. Y creo que esto es lo que más se acerca a la realidad. Entonces, no lo digo yo, lo dice la gente, lo dice, claro, que ya son conceptos que se van diluyendo en la memoria colectiva. Y si vamos al Carmen de Bolívar, tendríamos que interrogar a más de 100 personas para que alguno nos diga, oye, sí, yo he oído decir eso cuando niño, sobre todo allá personas que pasen de los 70 años de edad. Claro. Entonces, estamos detrás de un episodio interesante y no es que el Carmen se vaya a ufanar de que parió a Fulgencio, porque la verdad es que Fulgencio no ha sido catalogado como un gran personaje en la historia de Cuba, pero si lo comparamos con la época de Fidel, podríamos decir que la verdad es que Cuba vivía en un paraíso y que Fidel destrozó ese paraíso. Claro. Entonces, Diego, son cosillas que a uno lo hacen sopesar y que lo inspiran y que ya si uno se metió en este cuento, hay que seguir escudriñando el pasado para ver si es verdad que a la final logramos esclarecer el panorama y decir si era o no era. Claro, así como hablando, no sé qué tenemos los colombianos, doctor Moisés, y Nelson, que no es colombiano, pero nos conoce muy bien, pero hay una certeza muy grande, pero muy grande, y yo también me ciño a ella, de que, por ejemplo, Nicolás Maduro nació en Ocaña, allí muy cerca a Cúcuta, el norte de Santander. Y hay testigos, porque bueno, es una historia más reciente y Maduro no tiene más de 60 años, es más fácil encontrar testigos. Y hay personas que nos han enviado fotografías aquí al programa de supuestos familiares de Maduro en Ocaña, el norte de Santander. Y déjeme decirle que hay unas mujeres que es como quitarle el bigote a Maduro y usted tiene ahí al presidente de Venezuela en la actualidad. Entonces es impresionante, es impresionante. Pero, doctor Moisés, ¿hay certeza histórica de esa comisión que viajó de Cuba a esclarecer el tema de Batista? ¿Eso sí fue verdad o queda en la leyenda? Voy muy reiterativo. Logré compilar más del 70% de las ediciones del periódico Ecos de la Montaña, además de otros periódicos que salieron, pero que abortaron también muy incipientes, pero más el periódico Ecos de la Montaña, donde era un periódico serio. Su director inicialmente, don Abraham Arroyo Merlano, y después que él muere, su hijo José Arroyo Argumedo, que le decíamos cariñosamente Don Pepe, y que tuvo muchos directores, era un periódico serio. Así que colocar ese titular no era de pronto, no era una locubración, sí, tenía que tener algún asidero. Desafortunadamente, ahí en ese periódico no encuentro yo evidencia de las tales comisiones. Vuelvo, insisto, esa es la tradición oral, desafortunadamente, y uno debe creerle a la cultura colectiva. Yo como médico respeto las concepciones morales, éticas, religiosas de mis pacientes. Doctor, que si me tomo esta hoja de anamú me sirve.
vea, tome Ceranamol, pero también se me toma estas pastillitas que yo le estoy mandando. Entonces, uno tiene que ser respetuoso. Y así uno tiene que ser respetuoso con el colectivo, con la tradición oral, porque de una u otra manera la gente no se inventa cuentos de la noche a la mañana, sobre todo chismes de esa trascendencia que no impactan ni ganan nada en la localidad, porque alguna gente manipula o desinforma porque persigue otros fines. En estas guerras que estamos viviendo, que hemos vivido siempre en el mundo, la desinformación, la manipulación de las redes, de la televisión, de la radio, eso influye mucho, pero hay alguna ganancia. Pero en el Carmen yo no creo que inventar ese cuento la gente obtuviera alguna ganancia. Lo que sí es muy cierto es que la gente decía que Fulgencio había mandado una plata a sus familiares y que los familiares jamás fueron a retirar esa plata del banco porque había un temor importantísimo de que si retiraban esa plata, los soviéticos los podían asesinar. Esos son especulaciones. Así como que mi amigo Iván Batista, que muchas veces me invitó a su casa y me ofrecía fotos de Fulgencio montado en un caballo, que él la tenía. De pronto, cuando niño, él la vio. Y las cartas y los telegramas que le mandaba a sus parientes, eso jamás lo vi. Por eso es que, antes de decir que fue una investigación hasta las últimas consecuencias que hice, no, yo estaría mintiendo a la realidad si afirmo eso. No, mi investigación abortó más temprano que se puede suceder porque, como te digo, la prueba reina, esa nunca la encontré. Es más, cuando yo abordo escribir la biografía, y eso pasó con Javier Escocia Gravini, que en la placa donde él nació y en el cementerio tienen equivocado la fecha donde él nació. Yo lo primerito que hice fue ir a la casa cural, comisionar a alguien y sacar la partida de bautismo, y descubro que lo que está en la placa, que está en el cementerio de Gabriel Escocia Gravini, dista en un año y no es el mes donde se supone que él nació. Entonces, esas cosillas que ya uno como escudriñador del pasado y que sabe dónde están las fuentes primarias, pues es lo primero que se busca: los libros notariales, los libros parroquiales, los periódicos. Claro que también la tradición oral, y ahí hay muchas cuestiones. Muchas de mis investigaciones están fundamentadas en la tradición oral, pero eso debe ser corroborado con el documento. En el peor de los casos, si no se encuentra el documento, hay cierta percepción o cierta visión de que uno lo hagan suponer que lo que la gente dice es verdad, como en este caso. Honestamente, no puedo afirmar que Fulgencio nació en el Carmen de Bolívar, sino que las pruebas circunstanciales, el primer contralor, el primer tesorero nacional de acá de Colombia, Lascarro Batista, era carnero y un periodista en el año 55, y esa la tengo yo y creo que se la mandé a Nelson en su momento oportuno. Le pregunta que si es verdad que él es primo hermano del presidente cubano. Pero el señor Leopoldo Lascarro Batista, que así se llamaba, ya murió. Hay una fundación en el Carmen de Bolívar que así se llama todavía, de los parientes de él. Responde en forma diplomática y en su respuesta ni afirma ni dice que él sea pariente. Es decir, se cuida de esa parte. Lo cierto es que en la costa hay muchos Batistas y en el Carmen hay el apellido Batista y el apellido Saldívar. Entonces, no es descabellado afirmar que posiblemente nació en el Carmen de Bolívar, porque vamos a especular, en su pueblo no hay esos apellidos, y por qué en el otro tampoco, y por qué en el otro tampoco. En cambio, en el Carmen están los dos apellidos. Entonces, dice uno, caramba, hay que atar cabos, y posiblemente no es un diagnóstico definitivo.
pero se plantea una hipótesis con más fundamento para esto inspirar, seguir en la investigación, que de eso se trata. Claro. Qué bueno y qué interesante lo que estamos escuchando. Los invito para que nos busquen como Pandemia Misterio en YouTube, Pandemia Misterio, y síganos. Y de pronto, a raíz de este programa, como consecuencia, aparezcan personas que digan, miren, yo tengo información. Eso sucede. Más adelante ya vamos a ir dándole, redondeando esta grata conversación. Vamos a dar alguna dirección electrónica o alguna manera de que ustedes se comuniquen con nosotros por si quieren ayudarnos también y echarle una mano al doctor Moisés, quien ha sido el pionero de esta investigación tan importante desde el punto de vista histórico. Tal vez ya si saliera a la luz el registro de nacimiento de Fulgencio, que dice que nació en Carmen de Bolívar, pues no creo que existiera además de un revuelo de un par de días, no creo que existiera gran trascendencia, porque han pasado muchos años. Pero sí, desde el punto de vista histórico sería muy importante y también para entender nosotros lo que, como Nelson, como el doctor Moisés, que conocemos y vemos más allá de lo que está sucediendo hoy en día en el mundo, pues podríamos entender y tener más elementos para analizar esos tentáculos de un nuevo orden mundial. Nelson, quiero preguntarle sobre estos responsables de ese estado profundo, de ese nuevo orden mundial del que hemos venido hablando. ¿Por qué se fijan en un muchacho? ¿Por qué se fijan en un joven que nace en el Carmen de Bolívar y que se va a Cuba? Me imagino que una persona humilde. ¿Por qué se fijan en él para darle una responsabilidad tan grande y un protagonismo tan importante en eso que sucedió, en ponerlo como presidente de Cuba y luego de que venga Fidel Castro y lo derroque, que es lo que conocemos en la historia? ¿Por qué se fijan en esta persona, en Fulgencio Batista? Bien, lo primero que diría es que Fidel Castro no lo derroca, porque 12 hombres no pueden derrotar jamás a 70.000 soldados que tenía Batista. Eso es una cuenta que no da en ninguna parte. Esa es una de las grandes pruebas de que la revolución cubana fue una coreografía entre Batista y Fidel. ¿Por qué lo eligen? Ya aquí entro en la suposición, ¿no? Porque yo no estaba allí. Aunque repasando esto, una vez un viejito me dijo, la hija del viejito, que el viejito estaba escuchándome en un programa y lamento no tener, que perdí la comunicación con ella. Y ella me dijo, mira, mi papá te ha escuchado y mi papá es de Bane, vive en Miami. Y mi papá me ha dicho que es verdad que en Bane se decía que Batista era colombiano. Le decían el mexicano por que los cubanos tal vez no podían asociar el acento, aunque si nos remitimos a esto de Cantinflas, pues bueno, eran películas que ponían en los pueblos, así que venía un proyector y ponía un pueblo ahí, una película sobre una sábana para que los campesinos lo vieran y demás. A mí esto, incluso en mi libro hay un error que tengo que arreglar porque yo pensaba que Batista llegó a Cuba muy niño, porque Batista era muy trabajador. Cuando una persona, si él llega a llegar a Cuba muy niño, él pierde el acento y él no ha perdido el acento. Él no consiguió divorciarse del acento de la tierra de ustedes para adquirir el acento cubano, que no es rotundamente el mismo. Es decir, lo tengo, pero no como la mayoría de los cubanos y menos de esa parte ahí. Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso? Y esa foto de Batista mirando a Palmer demuestra que Palmer, que fue uno de los capos más grandes de la United Fruit, que fue una empresa dedicada a bananizar países en Centroamérica, es para suponer que en algún momento ellos coinciden. Al respecto tengo una suposición, pero que no la quiero
poner aquí porque no me gusta ofender, no lazos familiares que quedan, porque desgraciadamente, tristemente, este tema, esto que estamos hablando aquí, sé que lo va a ver mucha gente que se duele de estas conversaciones que yo tengo al respecto, que son en realidad tanto para demostrar que los Estados Unidos nos pusieron a un presidente que no era cubano, porque esto demuestra las manipulaciones del planeta, independientemente de que Cuba durante el último gobierno de Batista nunca estuvo mejor en su historia, pero todo esto eran planes que existían. Por ejemplo, cada ministro de Batista tenía un ministro similar en la embajada estadounidense. Entonces, esta gente quiso que la economía de Cuba subiera hacia lo máximo para que todos los ojos se fijaran en Cuba y para que después, cuando Fidel, que venía detrás, la hundiera, que los ojos siguieran sobre Cuba, porque es como un juego con los seres humanos. Y estos dos peones pues fueron perfectamente, encajaron perfectamente en este tema. E incluso he llegado a la conclusión, por otras cosas, para un nuevo trabajo que estoy haciendo, que Batista fue lo que se llama cabeza de turco. Es decir, que fue utilizado, no quiero decir ahora por quiénes, para, para estar al frente de Cuba, para estar en estas cosas. Hay un detalle con respecto a cuando pusieron la televisión en el Carmen de Bolívar, sin que nadie me lo diga, puedo estar convencido de que eso pudo haber sido un regalo de Batista. Porque Batista era extremadamente bondadoso y tenía un poder, una barbaridad de dinero que se lo podía permitir, igualmente que si mandó dinero y la familia tenía miedo de ir al banco, es precisamente porque esa familia estaba amenazada. Son métodos que utiliza la agencia central, que es el chantaje, la amenaza, la extorsión, todo eso. Y seguramente esa pobre gente ahí recibió dinero y a la vez le dijeron: no mencionen más a este tipo aquí. Y con dinero usted cambia los papeles en un juzgado, lo que usted quiera, porque eso es un trabajo que ellos hacen perfecto para que no quede huella. Nosotros somos los que las tenemos que buscar. Además, es curioso que Batista da un golpe de Estado en Cuba en el 52. Fíjate, si lo digo mal, doctor, usted me dice. Rojas Pinilla lo da en Colombia en el 53. Y Fidel Castro se revela, asalta un cuartel unos días más, es decir, un mes y medio después que Rojas Pinilla dio el golpe de Estado. Todas estas cosas parecen planificadas, aunque tengan otro signo, porque para mí el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo, es como lo veo. Y todas estas cosas se planifican de tal manera como que para que lo que llame la atención en un lugar después tenga una repercusión en otro. Y el golpe de Estado que da Batista en el 52, donde destruye el hilo democrático, el hilo que llevaba la débil democracia cubana, es precisamente para que Fidel haga la gracia que hizo en el 53 para presentar a Cuba, a Fidel, como el caudillo que los cubanos necesitaban, porque a los cubanos les encantan los caudillos. Una de las pruebas de que ellos dos estaban unidos en ese proyecto es que a Fidel le meten 15 años preso, lo cual ya era poco para asaltar un cuartel donde mata a 19 soldados y que, 15 soldados y 3 policías, y que Fidel esos 15 años solamente cumpla 2, y que incluso Batista lo fue a visitar a la cárcel. Batista lo fue a visitar a la cárcel el día 12 de febrero del año 54. Y posteriormente, pues liberan a Batista. Incluso Fidel vivía en una celda de lujo, con nevera, con cocina, y le traían todos los días la comida a la carta.
una fonda que estaba cerca de la cárcel de una señora llamada Julia Carrillo, y la fonda se llamaba La China. Esto, e incluso cuando Batista fue a visitar a Fidel, puso a Raúl en la misma celda con Fidel para que Fidel no se aburriera. Y posteriormente viene esta liberación. Bueno, me he pasado un poco en la respuesta porque me gusta pues demostrar que existe ese poder oculto, y esta es una de las grandes pruebas. También cuando Fidel se va a México, que regresa a Cuba, Fidel es despedido en México por familiares de seres humanos que Batista tenía en su gobierno. Porque un cuñado de Fidel Castro era, como se puede decir, un ministro de Batista, que estaba junto con Batista, que no sé si te llegué a mandar una foto de ese hombre en la cárcel visitando a Fidel Castro. Y la hermana, que ya estaba separada de Fidel, porque esta gente también te obliga a divorciarse si es necesario, fue a despedir a Fidel a México, al puerto de Tuxpan, con el niño de Fidel que lleva los apellidos de esta gente que estaba en el gobierno de Batista. Y bueno, esto es una de las pruebas. Esa misma es la foto. Ahí lo tienen al señor Rafael Díaz Balar. Incluso es extremadamente curioso que la Facultad de Derecho de la Florida tenga el nombre del suegro de Fidel. Eso es algo que es digno de analizar, que como esas cosas, no porque fuera el suegro, pues podía ser el suegro y una maravillosa persona, pero ya alcalde de Banes, es abogado de la Unai Fruit, todas estas cosas, esto crea un notario, todo un mejunje complicado para digerir, pero a los cubanos le han vendido eso como un conflicto personal entre Fidel y el suegro y la familia del suegro. Incluso hay una carta, un discurso de este hombre que vemos ahí en la foto, donde dice, esa foto es en la cárcel. Bueno, que lo sepan, que eso es, miren a Fidel cómo está vestido en la cárcel. Y entonces hay por ahí un discurso donde este hombre dice que se opone a que liberen a Fidel. Eso es imposible. Todo eso era cosas que estaban muy bien premeditadas, muy bien planificadas. Incluso creo, esto es un detalle que leí el otro día, pero quiero contestarlo. Creo que Batista, cuando dio el golpe de Estado, creo que dejó fuera la pena de muerte. En este caso era para no tener que fusilar a Fidel por lo que iba a ser el cuartel Moncada, donde Fidel no entró. Fidel metió a 130 muchachos en una balacera y él se perdió para casa del rector de la Universidad de Santiago de Cuba, que era agente de la agencia esta que estamos hablando, que tanto desastre ha hecho en el sur de las Américas, y que, bueno, Fidel fue estrenado en el Bogotazo. Es bueno que se diga, Fidel fue estrenado en el Bogotazo el 9 de abril del 48. Y bueno, estas cositas, ¿por qué lo eligieron a él? Bueno, pues es para suponer que de esta amistad que existía con Palmer, que incluso si el hecho de que Batista pase por Panamá primero, un sitio donde había muchos intereses en aquellos años, pues bueno, sabe Dios cómo se conocieron allí. Y luego, pues bueno, un muchacho pobre, esta gente suele utilizar mucho la gente de familias que no estén muy bien acopladas, ¿no? Hijos de huérfanos, de padres que abandonan, porque es el tipo, el clásico tipo que por dinero casi siempre es capaz de hacer cualquier cosa. Y entonces, oye, te vamos a hacer millonario, como a Fidel Castro. Fidel Castro no era de un padre tan rico como se dice. Sí, era un hombre que tenía propiedades y todo eso, pero nada comparable con Palmer y con esta familia
de la señora de Fidel Castro. Y ahí es donde le piden, incluso se dice, he leído, que la madre de Fidel Castro, de Batista, trabajaba en la casa de esta familia. Y Batista asistió en Banes a un colegio estadounidense que había allí, porque en Banes aquello era superior a lo que es Miami hoy en día. Y entonces Batista fue un protegido para los planes que había en el futuro. Allí en la historia de Batista es fabricada, nos lo venden como un retranquero de trenes, hasta hay una foto donde se ve a Batista haciendo ese trabajo, también de que si estudió para sastre, él tenía mucha obsesión luego con los trajes, tenía una colección muy grande de trajes, tratando siempre de encajar, ¿no? Pero ya vemos, como hemos visto en el video, los gestos, nada de eso tiene que ver con el cubano. Entonces, pues bueno, a mí sinceramente me da tristeza estar dando este tema por respeto a la familia, el dolor que uno lleva como cubano por la repercusión que tuvo. Fueron 25 años con la historia de Cuba, 25 años directamente, porque indirectamente hasta el día de hoy, porque como vimos en el video, él está dándole vivas a la revolución en el año 30 para legalizar el Partido Comunista. E incluso en su oficina tenía una foto de Stalin. Y ya luego, detrás de todo este trabajo, hubo muchos científicos. Incluso desde la Segunda Guerra Mundial, la Agencia Central de Inteligencia rescató varias decenas de científicos nazis para trabajar curiosamente en el tema de las manipulaciones de Cuba. Todo nuestro es un trabajo de inteligencia muy antiguo que viene como mínimo desde el año 1848, es decir, 100 años antes del Bogotazo. Vienen los problemas con Cuba cuando Marx presenta su obra en aquel año, también año que coincide que nos meten una bandera anexionista con un triángulo que indica que somos un pueblo anulado. Y ¿qué ocurre también en aquel año? Y que el presidente de los Estados Unidos quiere comprar Cuba a España. Y estos planes, pues eso son cosas que se hacen muy a largo plazo. Por eso es tan difícil hallar pruebas, porque a los testigos le tapan la boca, no se deja nota de nada. Y cualquier posible prueba, pues está rota. Y Fidel Castro, pues bueno, en sus tiempos antes de esta coreografía llamada guerra, vivía metido en la casa de Batista, que tenía una de las bibliotecas más grandes que ha podido tener un ser humano en América. Eso, la biblioteca de Batista era famosa por eso, era un gran lector y tenía esa biblioteca, y Fidel Castro disfrutaba mucho de esa biblioteca. Además hay cosas que, bueno, me sobraría decirlas aquí porque serían demasiado largas, que sí, claro que las puse en el libro. Y el libro merece ese repaso porque al escuchar al doctor Morante, el paso de Batista por Panamá, ya eso indica que Batista llegó a Cuba más grandecito de lo que pensaba. Yo me imaginaba que tendría unos 12 años por ahí, pero no, debe haber llegado ya más madurito, como para que no perdiera ese acento tan bonito que tiene, tan gracioso, con una dicción perfecta que no la tenemos los cubanos. Diego. Claro. Gracias, Nelson. Doctor Moisés, ¿con qué le gustaría terminar esta conversación? Me parece que ya hemos dado suficientes elementos para poder conversar con nuestros oyentes y ponerlos a analizar, elucubrar y investigar sobre este tema muy importante. Veo que tiene el micrófono apagado, doctor Moisés. Tiene el micrófono apagado. Ya para terminar y para agradecerle su participación aquí en esta maravillosa velada
conversando con nuestros invitados, el doctor Moisés Morante, colombiano, radicado en Cartagena, y también a nuestro amigo en España, Nelson Machín Viera. Sí, sigue deshabilitado el micrófono, doctor Moisés. No está habilitado el micrófono. Ya para agradecerle y culminar esta grata conversación, recuerden para que nos sigan en Pandemia Misterio, nuestro canal de YouTube, Pandemia Misterio en YouTube y también en nuestro podcast, en el podcast Sentido Radiofónico. Doctor Moisés, adelante. Gracias. Antes de la locución de Nelson, usted hacía una expresión importantísima. Ojalá que estos programas, alguien cuando los vea diga, yo tengo este dato, yo tengo otro dato. Bien, ¿qué tal si aparece un nieto de Fulgencio y nos regala una muestra genética de sangre y los comparamos con los batistas del Carmen de Bolívar, y allí hemos descorrido todo el telón? Es decir, a ver qué tanta compatibilidad hay de una sangre, o sea, de los genes de una persona con el otra. Y eso, a la vista de los adelantos tecnológicos, eso se hace todo cada día. Así que eso es una propuesta que queda en el aire, a ver si algún pariente, un nieto de Fulgencio, nos ve y dice, hombre, yo sí estoy en posibilidad de colaborarle para que ustedes descorran el telón. Y vamos al Carmen de Bolívar y también le pedimos a algunos de los posibles parientes y acotejamos, y ahí definitivamente tenemos todo. Lo importante de esto, Diego, es que si bien es cierto que, que algunos estudios en la sociedad actual han caído en desuso, es decir, lo que es escudriñar el pasado, lo que es sentirse orgullosos de nuestros patrimonios, de lo que de la heredad nuestra. Algunos románticos seguimos construyendo patria a través de estos estudios que con nuestros exiguos ingresos los llevamos a cabo, y yo te puedo decir de 30 o 40 amigos. Yo soy miembro actual de la Academia de Historia del Sinú, que es un río acá en el departamento de Córdoba, el San Jorge en el departamento de Sucre y Sabana, es decir, Academia de Historia del Sinú, el San Jorge y la Sabana, y ahí hay gente comprometida con el estudio de la historia local y regional. Y cada sábado nos reunimos y hacemos unas exposiciones de los trabajos que hace la gente, y se ve uno anodadado de los esfuerzos que hace la gente con exiguos ingresos. ¿Qué tal si el ministerio nos apoyara y nosotros, los investigadores, pudiéramos hacer derroche de nuestro esfuerzo, de nuestra energía, para ir contando la historia real? Es que la historia la cuentan los que tienen el poder, los que ostentan el poder, y los que ganan las guerras y las batallas. La versión del que la pierde, la versión de la barriada, del común de la gente, eso paulatinamente está permeando y se está visibilizando en la nueva concepción de contar la historia. Pero hasta ahora apenas en Colombia estamos en pañales. Yo creo que es importante cerrar nuestro programa invitando a la gente, instando a las nuevas generaciones, que hay muchos estudiantes, también es cierto, que todavía consideran que esto es de suma importancia, estos aspectos de la historia, de la filosofía, del arte, de la cultura, eso es importantísimo, y que no tiren la toalla en primera instancia, porque las investigaciones, cuando uno concluye, genera un éxtasis incomparable, y que, caramba, eso no se puede definir, la sensación que siente uno cuando ha lanzado una hipótesis y logra demostrar o no demostrar, porque es que la investigación es esa, no necesariamente
tiene que uno demostrar lo que pretendió. Pero el hecho de decir, no, no es así, ya es un avance importante. Nuestras universidades están llamadas a que no estemos repitiendo lo que está en los documentos y lo que está en Google. No, si eso ya está allí. Nosotros tenemos que ser generadores de conocimiento. Y así es como el Estado debe aportar, debe hacer el esfuerzo para instar a las universidades a que sus semilleros de investigación y la gente que no pertenece a la universidad, al mundo académico, también pueda hacer aportes importantes a la historia local, regional y nacional. Gracias, Diego. Doctor Gracias, Moisés, Nelson. Caramba, por acompañarnos. Un correo electrónico sencillo donde nos puedan contactar. No sé si lo quiere dar Nelson o usted, doctor Moisés. Bueno, pues el mío es muy facilito. Moisés Morantén, o sea, como si fuéramos a escribir Moisés Morante Narváez. Perfecto. Y en Facebook encuentran muchos de los trabajos que yo he hecho, muchas investigaciones, están ahí en Facebook, así que basta buscar Moisés Morante Narváez y ahí están, y ahí me contactan. Si no, Moisés Morantén, el correo, Moisés Morantén. Morantén. ¿Sí? Arroba ¿qué? arroba hotmail.com. Moisés Morantén, @hotmail.com. Perfecto, perfecto. Listo. Doctor Moisés, un abrazo. Le agradezco inmensamente que nos haya regalado este tiempo para hablar de este tema tan apasionante y espero que muy pronto tengamos nuevas noticias. Gracias, Diego. Gracias, RCN, por, poner a disposición de nosotros, los mortales, estos canales tan importantes de difusión para que la gente sepa que hay locos en el mundo, pero locos inteligentes y locos con energía que también hacen sus logros. Gracias, gracias. Amigo Nelson, como siempre, inmensamente agradecido contigo y yo sé que esto no va a ser el último, sino va a ser el principio de muchos programas más. Gracias, amigo Nelson. Gracias a ti y al doctor por acompañarnos, que todavía no me lo puedo creer. Y además por la valiente invitación que ha hecho a la familia de Batista, que sería bueno ya descartar eso para entonces arreglar el libro. Y bueno, como decía Sherlock Holmes, cuando descartas lo imposible, lo que quede, por improbable que parezca, necesariamente tiene que ser la verdad. Muchas gracias.